Hola, buen día queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase más del curso de Geografía. Recordemos que ya iniciamos el segundo trimestre y el tema de esta semana 1 de este nuevo trimestre es formas del relieve terrestre. Como puedes observar aquí en la imagen que les muestro, observamos, ¿no? Meseta, cordillera, valle, montaña, colina, llanura. Todas estas formaciones que encontramos sobre nuestra superficie son aquellas formas del relieve terrestre. Incluso recordemos que estas formas del relieve terrestre son estudiadas por una ciencia que se le conoce como geomorfología. Y a continuación vamos a explicar un poco más sobre todas las formas que encontramos. Primero, hablemos qué es el relieve terrestre. ¿A qué se refiere? Este relieve es aquel conjunto de características que presenta toda la superficie de la Tierra. Todas estas características que encontramos sobre esta superficie, estas formas, estas interrelaciones, estas interacciones, les dije que su estudio corresponde a la geomorfología. Está sometido de modo permanente a la acción de distintas fuerzas o agentes que actúan muy lentamente o podemos decir que también actúa de alguna forma brusca, violenta, como ocurre con la aparición de lo que los fenómenos de los terremotos. Cuando nosotros hablamos de relieve, encontramos una formación de este mismo. Y para dicha formación encontramos dos tipos de fuerzas. Hablamos de las fuerzas internas o endógenas y de las fuerzas externas o exógenas. Cada una de estas fuerzas se vuelve a dividir en estos procesos que dan origen a este relieve terrestre. Hablamos de las fuerzas internas o endógenas. Estas fuerzas, que se les llama así, y también se les conoce como aquellas fuerzas tectónicas, y son las que se encargan de construir lentamente el relieve. Dentro de estas fuerzas internas encontramos al diastrofismo y al vulcanismo. Cada una de ellas se vuelve a dividir. Encontramos otras clases de fuerzas. Por ejemplo, observamos aquí en la imagen que nos muestra sobre estas fuerzas internas o endógenas. Observas ahí, ¿no? El epicentro, el hipocentro y la falla. En algún momento hablamos nosotros de estos dos puntos. ¿Recuerdan que hablábamos cómo se llamaban estos dos puntos, lo que estaba interno y lo que estaba en el exterior, cuando de alguna manera se ocasionaba un terremoto que era producido por este choque de estas placas tectónicas? El diastrofismo. Este diastrofismo, que es aquel proceso que origina grandes movimientos en la corteza terrestre. Es decir, que va a generar movimientos, cambios en esta corteza terrestre o litosfera, que también la conocemos así. Existen dos clases. Cuando hablamos de este diastrofismo, encontramos lo que es la epirogénesis y la orogénesis. Estos dos procesos están dentro de este diastrofismo. Y aquí mira, observamos. Si decimos que es aquel proceso que genera cambios en esta corteza, observamos ahí la imagen donde se está produciendo, mira, este choque, este cambio sobre esta corteza. Hablamos de una epirogénesis. Esta epirogénesis es un proceso en la cual son movimientos que se deben a las fuerzas que actúan verticalmente hacia la superficie. ¿Y esto qué quiere decir? Que se forman
cuando el equilibrio entre el cial y el cima, recordamos que nosotros ya hemos hablado del cial y del cima, que eran en la que se dividía la corteza. Recordemos, hablamos de una corteza continental y una corteza oceánica. Entonces, cuando se forma este equilibrio entre el cial y el cima, llamado isotasia, se rompe a causa de algo muy importante, del desgaste o erosión que se produce en algunas partes de la misma corteza, como ocurre con las montañas. ¿De dónde proviene esta epirogénesis? Del griego continente y génesis, que viene a ser la formación. Esto se refiere a un conjunto de procesos que resultan en el movimiento de la corteza en dirección ascendente o descendente. Y aquí podemos observar un poquito sobre estos dos procesos, el epirogénesis y orogénesis. Cuando hablamos de una epirogénesis, que es lo que estamos hablando en este momento, formador de continentes lo podemos llamar. Entonces quiere decir que en esta epirogénesis hablamos de esta formación de los continentes. Y ahí observamos, miren esta imagen, donde nos muestra las placas, nos muestra estas fallas, nos muestra estos procesos de construcción. Encontramos a la litosfera, a la astenosfera. La litosfera es la corteza terrestre. El proceso de orogénesis, que es el siguiente que nos toca hablar, es el formador de montañas y cordilleras. Quiere decir que a través de este proceso vamos a entender o vamos a encontrar cómo es que se forman estas unidades geomorfológicas que forman parte de este relieve. En esta orogénesis encontramos, miren, observa, encontramos a la cima, al cial, a estas corrientes de convección, a las fallas, a la placa. Hablamos de una orogénesis. Esta orogénesis, que corresponde a estas fuerzas internas, son los movimientos que se deben a fuerzas que actúan lateralmente presionado a algunas capas de la corteza. Esto quiere decir que con estos movimientos que se dan, con estas fuerzas que se generan, vamos a obtener los siguientes. Hablamos de unos plegamientos y unas fallas. Y por ahí escuchamos en algunas oportunidades una falla, que es un plegamiento. El plegamiento se va a dar cuando las fuerzas laterales actúan sobre las capas flexibles. Estos plegamientos los podemos encontrar en la parte alta del plegamiento, es anticlinal, que va a originar algo muy importante, montañas, la parte baja, que origina valles y los lechos de los ríos. Las fallas. Estas fallas se producen cuando las fuerzas laterales actúan sobre las capas que no son flexibles. ¿Y esto qué quiere decir? Que va a dar lugar a fracturas o dislocamientos. Y estas fracturas se van a dar en la corteza, formando bloques de nivel elevado que van a originar mesetas y también vamos a encontrar a las depresiones. Aquí observamos, miren, cuando hablamos de un plegamiento y cuando hablamos de una falla. El plegamiento, si te das cuenta, son aquellas formaciones que se van a originar cuando hablamos de una montaña, de unos valles. Las fallas son aquellas formaciones que se van a dar en bloques de nivel elevado,
Por eso hablamos de unas depresiones. Vulcanismo, que ya lo hemos visto en alguna oportunidad, pero forma parte de este origen del relieve terrestre. Es el proceso por el cual todos conocemos que el magma asciende hacia la superficie. Y esto se hace a través de estas grietas de la corteza terrestre. Y todo esto de este magma emana al exterior, es un volcán, que se debe al cambio de temperaturas, presiones en el interior de la Tierra. Las fuerzas externas. Las fuerzas externas o exógenas, que así las conocemos, las formas de relieve que originan los procesos internos son modificadas continuamente por los agentes del modelado. ¿Y esto qué quiere decir? Que estas fuerzas exógenas destruyen el relieve, desgastando unas partes y rellenando otras. Esta acción de estas fuerzas da lugar a los siguientes procesos, que conocemos como meteorización y erosión, que forman parte de estas fuerzas externas. La meteorización. Este proceso es aquel que consiste en esta desintegración de las rocas en tamaño cada vez más menores a causa de la acción de la atmósfera. ¿Y qué va a suceder en esta atmósfera? Vamos a encontrar calor, frío, humedad, que se conoce como intemperismo. Y este intemperismo, que viene a ser todos estos cambios, estos fenómenos que se van a producir en esta atmósfera, van a terminar por romperlas. La erosión es aquel proceso que consiste en el desgaste o transporte y el depósito de materiales que realizan el agua, viento, hielo en movimiento. Esta erosión presenta una serie de tipos, podemos llamarle. Por ejemplo, hablamos de una erosión fluvial. ¿Qué quiere decir esta erosión fluvial? Se debe a las aguas de los ríos y estas van a formar cataratas, cascadas, rápidos cañones, meandros, terrazas, conos, donde se forman los valles, deltas y estuarios. Como puedes observar ahí en la imagen, mira, puedes ver estas aguas que forman parte de estos ríos. Erosión marina. Este tipo de erosión se debe a las olas del mar y que va a formar golfos, bahías, penínsulas. Encontramos puntas, cabos, estrechos, istmos, acantilados, playas, etc. Erupción glaciar, el mismo nombre nos dice, se debe a las masas de hielo en movimiento, forman valles en forma de U, pasos o abras, que así comúnmente lo conocemos. Erosión pluvial. Por la acción de la lluvia forman cárcavas. Erosión eólica, que se forma por la acción del viento. Forma bloques de rocas, meandros, dunas, y esta disminución de volumen se debe a estos procesos denominados denudación. Observamos aquí el siguiente esquema de estas fuerzas exógenas, que hablamos de una meteorización y una erosión. Esta meteorización, como decíamos, ¿no? Al inicio, llamado también intemperismo, es el desgaste que sufren las rocas como consecuencia de la acción de los agentes externos, como la humedad, el calor, las plantas. Tipos física y química. La erosión, que hemos dicho que es el proceso mediante el cual la corteza terrestre
es desgastada o transformada. Encontramos fluvial, marina, glaciar, eólica, entre otras. Hablamos de las principales formas del relieve terrestre. ¿Qué formas encontramos nosotros? Tomando como referencia el nivel del mar, los continentes que tienen relieve, mientras que los fondos oceánicos tienen un relieve negativo. En ambos relieves encontramos estas geoformas. Encontramos, por ejemplo, una llanura. ¿Cuándo hablamos de una llanura? Son grandes extensiones de terreno llano, llanura, llano, o suavemente ondulado. Son colinas notables ni depresiones. Se sitúan a poca altura sobre el nivel del mar. Una montaña, elevación considerable sobre la zona que la rodea, ya sea aislada o formando cadenas o cordilleras. Si están cubiertas de nieve, se llaman nevados. Una meseta, en zonas elevadas también llamadas altiplanos. Nudo, es aquella zona de unión o salida de dos o más cordilleras que forman grandes divisoras de aguas. Valle, son áreas que se forman por la erosión fluvial, acumulación de materiales, conos de proyección o valles aluviales. Desiertos, que ya lo hemos visto, zonas áridas, carencia de agua, muy escasa, donde la vegetación es nula o muy rara. Una depresión. La depresión es aquella zona de la superficie rodeada de tierras más altas, se encuentran bajo el nivel del mar. Paso o abra, abertura natural de una cordillera. También puede originarse por la erosión glaciar. Pongo, es una garganta, hendidura, que se da por la acción de un río, siendo la profundidad mayor que el ancho. Ladera, declive que presentan las montañas. Terrazas, zonas planas escalonadas sucesivamente formando los ríos. Una quebrada, abertura angosta entre las cordilleras. Un acantilado, pared rocosa, alta y empinada, también llamada barranco. Un tablazo, es aquella elevación de poca altura próxima al mar, que antes fue un fondo marino. Duna, acumulación o banco de arena que forma el viento en los desiertos y playas, médanos. Muy bien, queridos estudiantes, esto es lo que estamos avanzando en esta nueva semana de clase. Recordemos que a través de Educay venimos trabajando todos nuestros temas ya planificados del curso encargado. Me despido, que tengan un bonito día. Gracias por su atención. Hasta luego.